Carros OK en la radio llega para asesorarte en la compra, venta, tasación y valorización de vehículos, para ayudarte a elegir la marca y modelo de vehículo que se deprecie menos al vender, porque ofrecemos vehículos seleccionados sin choques ni siniestros y sin problemas legales. No faltan vehículos para vender. Vende el tuyo en www.carrosok.com. Rápido, fácil, 100% seguro. Esto y más en Carros OK en la radio. Contáctanos en el WhatsApp 998 24 39 23 o por cualquiera de nuestras redes sociales y en la renovada tienda de nuestro sitio web www.carrosok.com. Autoridad Automotriz. Hola amigos de Carros OK, hoy día en nuestro acostumbrado programa semanal de Carros OK en la radio, que se difunde por diferentes medios de comunicación, entre ellos la 97 FM Estéreo, Apumaki Radio Estéreo, Spotify, en Carros OK en la radio, a través de nuestro sitio web, sale también por el magazine de Carros OK y por nuestro canal de videos en YouTube. Hoy día vamos a hablar del mercado automotriz, pero refiriéndonos a lo que está pasando en el mundo. Los empleos están cayendo, la industria automotriz se está viendo bien golpeada realmente, y voy a tocar esto en el primer segmento. Hace poco, si ustedes ingresan a Carros OK, van a encontrar el blog. Ahí escribí sobre inteligencia y empleabilidad. La inteligencia artificial en realidad está haciendo añicos prácticamente el empleo. Está cambiando la forma de contratar a las personas. No solamente el hecho de la inteligencia artificial, sino también el Internet de las cosas, el blockchain, el Big Data. La robótica está generando un desplazamiento del sector laboral. Las personas que no están calificadas están siendo desplazadas. O sea, no tienen ni cualidades ni calificación, y entonces esa gente está siendo desplazada por aquellas personas que tienen una buena calificación, y que está llevando a que el mundo genere una grave crisis a nivel global. Las compañías ya están sufriendo el impacto desde el año 2018. El 2018 fue prácticamente el momento crucial del cambio en el mundo. El COVID aceleró un crecimiento brutal prácticamente de modificación de todo el esquema. Todos los esquemas productivos se modificaron, porque, por ejemplo, en el sector automotriz, el hecho de que no hayan conductores, de que no hayan componentes para la fabricación de vehículos, ya determinó que se parase la fabricación. Entonces, todo ese impacto que se ha generado desde el 2018 y se aceleró también con la guerra, que me parece empezó en Rusia, creo, en el 2020, eso ha generado un impacto realmente desastroso, y la mayoría de la industria está reconfigurando su producción. La idea de la fabricación de vehículos autónomos ya está, digamos, en avance mayor. La electrificación vehicular y la potenciación de la construcción de vehículos híbridos está yendo a generar un ambiente totalmente diferente a lo que existían antes, razón por la que en este programa estamos comentando los empleos en realidad están cambiando por completo. A nivel de Perú, por ejemplo, Perú tiene en promedio un 80% de su población que se encuentra en situación de informal, es decir, del 80% de la población en capacidad de trabajar. Y de los 33 millones o 34 millones de personas que somos en Perú, prácticamente el 33% de la población, es decir, un poco más de 10 millones, ya entró a pobreza monetaria.
porque no hay trabajo. La gente ha sido desplazada de los trabajos. En el caso de la industria automotriz, hay muchas compañías que han cerrado, que están cerrando, que están, en el caso, por ejemplo, de los vehículos eléctricos en China, han cerrado una gran cantidad de compañías que no han estado preparadas para este avance tecnológico que implica todo el cambio energético, porque ya hay una migración del vehículo a combustión hacia el vehículo híbrido o el vehículo eléctrico. Pero eso es determinante también para que acelere el desempleo. El desempleo está acelerándose y afectando de manera prácticamente brutal a todas las economías del mundo. El hecho de que no haya energía, por ejemplo, en Europa, ha puesto en alerta a sectores económicos muy importantes, en el caso de la industria automotriz, a empresas como la alemana Volkswagen, que ya anunció en Alemania que hay la posibilidad de que cierre algunas de sus plantas. Lo mismo está ocurriendo, por ejemplo, con Mercedes-Benz, con BMW, que ya anunciaron que hay la posibilidad de que las plantas que tienen empiecen a cerrarlas. Y esto es consecuencia de todos los efectos ocasionados por el COVID, de todos los efectos ocasionados por la guerra, porque la mayoría de las compañías se están achicando. Al achicarse, están dejando de lado la infraestructura que tenían en diferentes lugares del mundo. ¿Por qué? Porque están orientando a la rentabilidad, están buscando mayor renta, mayor beneficio económico, y eso está llevando a un desplazamiento mucho más intenso de las personas que estaban acostumbradas a trabajar o que tenían un espacio laboral. Lo están perdiendo en Europa a muchísima gente que ya, incluso por el tema del bono demográfico. El bono demográfico, los economistas lo conocemos como las posibilidades que tiene todavía un país que tiene gente joven para que puedan aprovechar ese tiempo para que las economías crezcan. Entonces, ese bono demográfico Europa ya no lo tiene, lo ha perdido. La mayoría de gente ya es adulta, pero una adultez ya prácticamente muy madura, y entonces esa gente está siendo desplazada de los puestos laborales. Una situación complicadísima realmente que va a seguir afectando al sector automotriz, porque el sector automotriz, siendo incluso una de las industrias más innovadoras, que le inyecta cada vez ciencia, innovación, desarrollo y tecnología permanente a todo su desarrollo productivo, ya está siendo afectada. Está siendo afectada, ¿por qué? Porque la selección de personal va a ser aquella gente que esté mucho más tecnificada. Atención a esto, amigos. Tienen que tener muchísimo cuidado. Tienen que empezar a prepararse con tecnologías actualizadas. Tienen que empezar a hablar ya de inteligencia artificial. Mucha gente usa las aplicaciones para ver, para ver humor, para ver morbo, para ver una serie de cosas que no son productivas. Empiecen a pensar que el futuro va a ser ligado a un desempleo muy fuerte, muy grande, y eso significa que si ustedes ahora están pensando adquirir un vehículo, ¿qué pasa si mañana, por ejemplo, no tienen empleo? Si no tienen empleo, ¿cómo van a hacer frente a esas obligaciones que tienen ustedes pendientes, esas obligaciones que las tienen ya comprometidas, si mañana más tarde les quitan el empleo? Si mañana más tarde le dicen, ¿sabe qué? Está despedido. Hasta acá llegó tu desempeño con nosotros. Ya no puedes continuar trabajando aquí, vamos a cerrar la planta, o por X razones los despiden a ustedes. Hay mucha gente que está siendo desplazada por tema de edad.
hay gente que ya no se puede insertar en el mercado laboral. Entonces tienen que pensar ustedes, amigos, en todo lo que va a ocurrir. Vamos a hablar en el segundo tema de los emprendimientos. ¿Qué tienen que hacer ustedes, amigos, que están dentro del sector automotriz, generándose sus propios ingresos? Porque en Perú el 80% de la población informal se crea su propio trabajo. Eso es lo que sostiene a la economía peruana, que a pesar de todos los conflictos, de todas las crisis sociopolíticas, económicas, todavía Perú sigue ahí persistiendo con gente que realmente tiene la capacidad y el ingenio para salir adelante. Entonces, voy a regresar en el segundo segmento para hablar del tema del emprendimiento en el sector automotriz. Hola amigos, en este segundo segmento de Carlos OK en la radio voy a hablar de los emprendimientos que tienen que hacer las personas que ya han sido relegadas de conseguir un trabajo. El COVID y la guerra Rusia-Ucrania, yo dije en el primer segmento en el 20, la verdad no recordaba, pero empezó en el 22. La guerra ocasionó una enorme dificultad en el abastecimiento de alimentos y de energía. Inició en febrero del 2022, pero el COVID en el 2018, el COVID-19, perdón, en el 2019 generó un impacto sin precedentes en todo lo que concierne a las recesiones económicas. Todos los países se vieron involucrados en recesiones críticas, la pobreza incrementó, la desigualdad también, eso ha afectado a diferentes sectores vulnerables y sobre todo a la gente que no está preparada. ¿Qué hacer frente a esos eventos que todavía los seguimos viendo a nivel global? Lo importante en Perú, por ejemplo, a pesar de que las condiciones económicas, políticas y sociales están críticas, hay que buscarse ingresos, hay que sostenerse con ingresos y la única forma de hacerlo es creándose su propio trabajo. Los emprendimientos son fundamentales para poder acceder a tener ingresos, pero el común denominador en realidad en este sector es que la mayoría de la gente que crea sus emprendimientos no avanza, se cae al cuarto o quinto año, ya las empresas cierran. Y eso como consecuencia de que la mayoría de las personas no están preparadas dentro de lo que concierne al uso de herramientas administrativas, al uso de herramientas contables, al uso de herramientas financieras y al uso del sistema financiero. El sistema financiero para cualquier empresa que quiera avanzar, porque un emprendimiento nace de repente con la creación de un negocio pequeño. De repente en la familia se dan cuenta que tienen habilidades para la parte de textiles, empiezan a desarrollar modelos patronales y empiezan a generarse sus propios ingresos cosiendo ropa, haciendo por ahí algunas cosas. Pero por ejemplo en el sector automotriz hay mucha gente
que son mecánicos, que son electricistas, que son planchadores, que trabajan colocando radios, que colocan, sacan neumáticos, los arreglan, le ponen otro tipo de neumáticos, le ponen otro tipo de aros, le cambian los aros, lo embellecen al vehículo, hacen el lavado del vehículo y la mayoría de gente en realidad trabaja de manera informal. En Carros OK nos vamos a ayudar a todos ustedes, amigos, que estén dentro de este circuito, de este mercado automotriz, porque más o menos según información del ente que agrupa o engloba a todo el sector automotriz, hablaba más o menos de que habían algo de 78.000 mecánicos. Fíjense ustedes la cantidad de mecánicos que hay en Perú y a nivel nacional, toda esa gente no hay cifras para establecer cuántos son los que trabajan de manera informal. Trabajan de manera informal porque una de las razones de poderse formalizar realmente es muy engorroso. Hay mucha gente que no sabe qué es lo que tiene que hacer para abrir una empresa, no sabe si de repente la abre como persona natural o la abre como persona jurídica. Hay diferentes condiciones de personería jurídica, que puede ser una IRL, puede ser una sociedad anónima, puede ser una sociedad, una SAC, una sociedad anónima cerrada, puede ser una sociedad anónima abierta, que hay diferentes tipos de configuraciones de las sociedades, pero cuando uno arma una compañía hay que ir por el lado más simple, más sencillo, para no complicarse. En alguno de los siguientes programas voy a entrevistar a especialistas contables, a uno de ellos que específicamente lo conozco mucho tiempo, es un familiar, en realidad está metido en el tema del negocio, del tema de contable. Mucha experiencia como docente tiene, también tiene experiencia como profesional en la parte de costos, en la parte financiera. Y entonces por ahí vamos a ir ayudándolos a ustedes a ver cómo salen de ese trance complicadísimo realmente en el que se encuentra Perú. Hacer empresa no es fácil, hacer empresa es difícil, pero es más fácil si uno tiene herramientas tecnológicas, tiene herramientas administrativas para poder usarlas. Por ejemplo, la gente tiene miedo a hacer su empresa porque piensa que de repente es muy caro hacer empresa o es muy caro de repente desempeñarse como empresario. No es complicado. Hay que tener sí mucho cuidado con este tema del sicariato realmente que está avanzando a pasos agigantados en Perú. El sicariato, la extorsión y la policía que realmente los captura, pero en algunos casos esta gente es liberada luego y eso genera un impacto negativo realmente en el interés de generar empresa, de hacer empresa. Aquí lo que hay que ver es cómo frente a ese escenario complicadísimo realmente, cómo podemos de repente driblear esa situación, avanzar hacia un esquema que nos permita crecer, que nos permita desarrollarnos profesionalmente. Una de las formas de hacerlo es digitalizándose. Carlos OK, por ejemplo, su negocio lo planteó en el año 2006, lo desarrollamos como negocio del Internet y permanecemos como negocio del Internet. ¿Por qué? Porque le hemos dado soporte y le damos soporte a mucha gente, a muchas compañías que nos han pedido que los asesoremos para que puedan comprar, vender, tasar, valorizar sus vehículos y sus inmuebles. Entonces a todas esas personas les hemos dado soporte. ¿Cuándo vender? ¿Cuándo comprar? ¿En qué momento vender? ¿En qué momento comprar? Es fundamental, porque la mayoría de la gente compra un vehículo, pero piensa que el vehículo va a tener un valor que se incremente, cuando no es así. Cualquier vehículo se deprecia y la depreciación afecta mucho más a aquellos vehículos
que tienen un valor, digamos, una posición muy pobre en el mercado. Entonces, fíjense ustedes, también aquí tiene mucho que ver la presentación del vehículo, cómo se presenta el vehículo, un vehículo que de repente por ahí lo dejaron ustedes de lado porque el carro se lo chocaron, entonces olvidaron arreglar ese arañón, ese golpe que tiene, y nuestros amigos, los planchadores y los mecánicos, se encargan de darle solución. Pero hay mucha gente que no abre su negocio porque, siendo buenos mecánicos, siendo buenos electricistas, siendo buenos planchadores, tienen miedo a hacer empresa. No tengan miedo a hacer empresa, amigos. Hacer empresa realmente los va a liberar de esa situación de estar atosigados pensando que de repente mañana van a poder perder su chamba en situaciones como las actuales, en donde la inteligencia artificial y la empleabilidad ha cambiado todo, todo a nivel global. Repito nuevamente, en el primer segmento comenté sobre un artículo que desarrollé para el blog de Carros OK sobre inteligencia artificial y empleabilidad. Las personas tienen que empezar a prepararse. Las personas, los mecánicos, por ejemplo, que no tienen mucho conocimiento en tema de vehículos eléctricos, ya tienen que empezar a usar ese tipo de herramientas, y en sus emprendimientos tienen que empezar a digitalizarse, sobre todo digitalizarse en el tema de la recepción del dinero, porque ahí está la clave. Si no tienen un, un componente que los auxilie para que puedan recibir dinero cuando ustedes, cualquiera de ustedes que tiene un vehículo, va a buscar a un especialista, un mecánico, un planchador, un electricista o alguien que nos ponga el laminado para nuestras lunas, porque queremos de repente que nadie nos vea, ponemos un laminado oscuro luego de que sacamos, pedimos el permiso, todo, y resulta que tenemos problemas ahí. Entonces, no sabemos, por ejemplo, qué hacer ahí. ¿Por qué? Porque no contamos con una tecnología que nos abarata prácticamente el costo de permanecer. Porque fíjense ustedes, amigos, si arman su negocio de mecánica y ustedes no tienen una aplicación para que reciban dinero o para que envíen dinero, van a abrir una cuenta en un banco y el banco les va a cobrar a partir de la tercera, cuarta transacción, y en algunos casos hay bancos que le cobran a partir de la segunda transacción. Imagínense ustedes que reciban dinero de provincia. Alguien que quiere arreglar el carro, le deja el vehículo, se tiene que ir a trabajar, trabaja en el interior del país, le deja el vehículo a su familiar, entonces trabaja en Arequipa, por decirlo, trabaja en Cusco, y el hermano, el familiar lo llama, le dice: mira, ¿sabes qué? Ya tengo el vehículo en el taller de mecánica, ya arreglaron tu carro, el planchador ya lo arregló, el pintor ya lo pintó y necesitamos pagarle. Pero, ¿qué pasa si la persona, el hermano no tiene por qué pagar porque él le está haciendo un favor a su familiar llevándole el carro? No tiene el dinero para pagar el costo del trabajo que ha hecho el mecánico. Ese emprendedor, ese mecánico que armó su negocio para salir adelante frente a la situación de repente de despido, porque conozco mucha gente que ha trabajado en concesionarios, que han trabajado en buenas marcas, de representantes de empresas, pero lamentablemente no han podido conseguir trabajo, no han podido insertarse en el mercado laboral. Entonces forman su propia empresa, crean su emprendimiento, pero resulta que no tienen la tecnología para recibir el dinero. Entonces, el hermano no le va a prestar el dinero a su hermano que está en el interior del país, porque, primero, porque no lo tiene, y segundo, porque teniéndolo, de repente lo va a usar en otro gasto que ya tiene programado. Pero su hermano le dice: mira, dame el número de la persona a la que le tengo que pagar, y por
la aplicación que él tiene, ya sea el PLIN, el YAPE, le va a enviar el dinero. Pero ¿qué pasa si el mecánico no logró descargarse en el celular? Es más, no tiene ni siquiera celular. O si tiene, tiene un celular muy antiguo que ya no soporta no soporta la cantidad de aplicaciones para que la descargue y no le deja descargar. ¿Qué pasa en ese caso, por ejemplo? No va a poder recibir el dinero. Entonces, el carro se va a quedar ahí botado y va a tener que pagar almacenaje o depósito o guardianía por ese carro el tiempo que se demore en sacarlo. Fíjense ustedes lo importante que es para hacer un emprendimiento tener herramientas tecnológicas. Ustedes tienen que empezar a acostumbrarse. El dinero físico, el dinero ya en la mano ya no existe. Ya no existe. Ese dinero desapareció. Es más, no hay necesidad ni siquiera incluso de tener una cuenta de ahorros para que alguien le envíe dinero a ustedes. Hay bancos que le envían dinero incluso a través de le envían un código a su celular, le ponen el número de teléfono, le dice operaciones sin tarjeta y le envían el dinero a una persona. Perico en los Palotes es el nombre de la persona, el mecánico, o el planchador, o el pintor. Le dice ahí, envía 100, 200, 300 soles. Y luego le da un código. Ese código le llega al celular de la persona que va a hacer a Perico los Palotes, que va a cobrar el dinero. Entonces, fíjense ustedes, si no tienen un celular, por lo menos que le permita recibir esa información. Como repito, ya no hay necesidad ni siquiera de tener una cuenta de ahorros para que le envíen dinero, pero necesitan sí estar actualizados en la parte tecnológica para que ustedes puedan avanzar. Voy a regresar en el tercer segmento para seguir hablando de este tema de emprendimientos que tienen ustedes. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes, amigos emprendedores del sector automotriz, para que avancen? Sobre todo si todavía permanecen en el sector de la informalidad. El sector de la informalidad los va a tener ahí achatados, los va a tener sumergidos y no van a poder crecer. De eso voy a tratar en el tercer segmento. Porque somos únicas y especiales, Carros OK creó Tenías que ser mujer. Bien amigos, ya estoy en este tercer segmento de Carros OK en la radio de esta semana. Carros OK en la radio se difunde por diferentes medios de comunicación, la 97 FM estéreo, todos los sábados y domingos de 11 a 12 del mediodía, en Apumaki Estéreo de 1 a 2 de la tarde, también sábados y domingos, en Spotify, lo pueden ver ustedes en cualquier momento. En Carros OK en la radio también entran a carrosok.com y ahí van a encontrar Carros OK en la radio. También se emite por nuestro programa semanal de YouTube. En YouTube lo pueden ustedes visualizar o escuchar a través de la 97 FM estéreo, Apumaki estéreo y por Spotify. En este tercer segmento decía que voy a hablar sobre la forma que tienen, qué es lo que tienen que hacer ustedes, amigos que están en el sector automotriz con sus negocios. Hay negocios de talleres, negocios de mecánicos, de pintores, de electricistas, también negocios de freneros, negocios de tapizado, negocios para colocar lunas, para cambiar neumáticos, para colocar aro de aleación, para diferentes tipos de negocios que involucra el sector automotriz, como el hecho de cambiar un foco, cambiar un faro, ponerle algún
algún distintivo que lo haga más atractivo el vehículo. Y en este caso, mucha gente que arma sus negocios no tiene claro cómo o qué hacer para avanzar en los negocios, porque lamentablemente el sector automotriz está en crisis a nivel internacional. Las plantas de algunas fábricas están planeando cerrarlas, algunas ya cerraron. En el caso de marcas chinas, hay muchísimas que han cerrado porque no han soportado la avalancha de las empresas grandes, y sobre todo, por ejemplo, en los casos de Europa, en donde el dominio chino ya va avanzando a pasos agigantados y ha puesto en jaque prácticamente a toda la industria, que está cambiando por completo. La empleabilidad está yendo a sustituir gente de baja calificación, mano de obra poco calificada, y está optando por ir hacia gente mucho más calificada. ¿Qué hacer, por ejemplo, en el caso peruano, en donde no tenemos industria, pero sí tenemos ese ingenio, esa creatividad que nos caracteriza para aquellas personas que tienen su negocio, que no conocen todavía cómo se pueden apalancar? Conozco, por ejemplo, lugares donde venden pintura, donde hacen el matizado de la pintura, que es, digamos, la clave para darle el color exacto al vehículo cuando uno por ahí está arreglando un impacto, un choque que le hicieron al carro, averiaron los guardafangos, averiaron de repente alguna parte de la carrocería, y por ahí el pintor va a comprar la pintura y resulta que el matizador es el que hace toda esa chamba para darle prácticamente el color que el fabricante desarrolló, porque el fabricante lo planteó con un código, pero ese código a veces la gente ya no lo tiene. Y el matizador se encarga de dar el matizado correcto, el color exacto para que encaje con ese color de pintura que tiene el vehículo, para que no desentone, porque si se le da un color diferente, entonces va a desentonar. En este caso, creo que es fundamental que este sector se tiene que integrar a la formalidad. El 80% del sector informal que hay en Perú es consecuencia de la falta de políticas públicas. ¿Cómo es que una persona, ya teniendo su negocio, puede avanzar, puede crecer? Necesita ir al mercado financiero para pedir préstamo, para de repente equipar sus talleres, mejorar su tecnología. Si de repente tienen un lugar donde hacen lavado de vehículos, que es un negocio que mucha gente lo toma rápido porque no hay barreras a la entrada. Nosotros decimos barreras a la entrada cuando hay mucha inversión por hacer al inicio. En este caso no hay muchas barreras a la entrada, porque se compra una máquina para que boten el agua, otra máquina para, es decir, la otra máquina que permite esparcir el líquido este con el que se lavan los carros. Y es simple realmente, ¿no? Pero hay otros talleres más especializados que ya requieren otro tipo de maquinaria. Y en ese lugar se puede hacer, por ejemplo, trabajo de embellecimiento al vehículo, como para quitarle todos los arañones que tenga, para hacer un trabajo ya especializado, y para eso requieren una maquinaria ya que innove en la parte del trabajo que están haciendo. Pero la mayoría de la gente permanece en el tema informal, permanece dentro de ese sector, de esa economía subterránea, de esa economía invisible. Necesitan ustedes, amigos, visibilizarse. Si no se hacen visibles desde el punto de vista formal, no van a crecer. Para ello, necesitan empezar a usar herramientas administrativas, conocer, por ejemplo, qué es el punto de equilibrio. ¿Cómo un negocio puede soportar si no sabe ni siquiera cuál es el punto de equilibrio?
Y ustedes van a decir, ¿y eso cómo se come? ¿Qué significa? El punto de equilibrio permite establecer el punto en el que ustedes están aquí. No ganan ni pierden. Cuando un negocio no gana ni pierde, significa que puede soportar los costos de introducción del negocio. Para que un negocio se establezca, necesita un tiempo prudencial. Primero, para que la gente lo conozca, de repente por ahí se van promocionando, haciéndose más visibles, más conocidos en redes como la de Carros OK, que es un negocio especializado. Carros OK está sumergido en este tema automotriz de manera especializada. Entonces, por ejemplo, si ustedes acuden a Carros OK y se quieren visibilizar, ahí tenemos nuestro sitio donde ustedes pueden anunciarse. Se pueden anunciar en nuestro programa también, se pueden anunciar para que la gente los conozca. Nosotros tenemos una cantidad enorme de gente que nos sigue. La cantidad de impresiones de Carros OK es muy alta. Hay gente que busca, continúa viéndonos, nos busca en el internet, pero lamentablemente hay gente que no se suscribe. Hay mucha gente que no le gusta suscribirse realmente, ¿no? Entonces hay gente que no se suscribe, pero eso no significa que no nos vean. Hay gente que no se suscribe, hay gente que dice, ¿yo para qué me voy a suscribir? Pero si ustedes se suscriben, por ejemplo, van a tener información rápida sobre este tipo de negocios, de este tipo de programas que estamos haciendo. ¿Qué hacer para buscar el punto de equilibrio? Tienen que empezar a costear, tienen que saber qué es importante, un costo fijo, un costo variable. Y ustedes dicen qué es el costo fijo, qué es el costo variable. Todos ustedes, amigos, cuando inicien un negocio, tienen que buscar llevarlo al variable. ¿Qué significa? Por ejemplo, si tienen un negocio de lavado de carros, a la persona que contratan, de repente, en lugar de que esa persona gane un sueldo estático, mejor es que lo hagan participar con una comisión o un porcentaje de cada lavado que ustedes realizan. Por ejemplo, le asignan un 10%, un 15 o 20% del total. Eso va a cubrir parte del sueldo que ustedes le pagarían a una persona. Si esa persona se lava, supongamos que cobran ustedes 20 soles por lavar un carro y esta persona se lava 20 carros en el día. Estamos hablando de que ustedes van a obtener un ingreso por esa persona de 400 soles. 20 por 20 son 400 soles. Tranquilamente pagándole ustedes un 10%, ya esta persona cobra 40 soles, lo que significa que está encima del sueldo mínimo, que en Perú está en 1025 soles. Es decir, más o menos estamos hablando de unos $300, que es el sueldo mínimo. Entonces, subiendo a 1200 soles, la persona va a tener un ingreso ya, un excedente del mínimo que pagarían ustedes. Pero eso le permite a ustedes tener un mejor comportamiento de sus costos, para que no tengan que luego, dentro de poco tiempo, cerrar si no cubren sus costos fijos. Porque el costo fijo tiene que ver, por ejemplo, con el costo del alquiler del local. Pagan ustedes por el alquiler del local $500. Estamos hablando a 380, pongamos el tipo de cambio, 1900 soles. 1900 soles, eso significa que van a pagar diariamente. Dividan ustedes 1900 entre 26 días, porque no van a trabajar de repente los domingos. O si trabajan los domingos, entonces estamos hablando de que tienen ustedes los 30 días exactos. Entonces ahí, por ejemplo, dividan ustedes 1900 soles entre 30 días, significa que diariamente su negocio tiene que generar 63.33 soles, solo para pagar local. Pero aparte de eso, tienen que pagar la luz, tienen que pagar el agua. El agua es uno de los insumos más importantes en este tipo de negocio de lavado de vehículos. Entonces, supongamos que sin usar agua, gastan ustedes 40 soles. Pero usando agua para lavado de los vehículos se va
de 40 se va hasta 400 soles. Sube prácticamente unas 10 veces, ¿no? O sea, 9 por 4, 36, 9 veces más que de los 40 soles que están pagando. Entonces, ya se incrementó, ese valor está en 10 veces de lo inicial. Entonces, fíjense ustedes cómo crece. Acá tienen que sumarle ustedes los 63.33 soles al costo del local, a un costo que en este caso va a ser variable, pero tómenlo prácticamente como fijo, porque eso se constituye como en el, digamos, en el negocio, digamos, en la materia prima o el componente más importante para que laven su vehículo. Por lo tanto, 400 entre 30 días, estamos hablando que van a pagar ustedes 13 soles, 13 más 3, 13 con 33, 13 más 63, estamos hablando 76 soles, 76,50 que tienen que ya ganar ustedes para que puedan tener, digamos, cubierto ese día en el tema del alquiler y en el consumo del agua. El agua es variable, pero estamos colocándolo acá como prácticamente un costo fijo ya, de manera tal que usted diga, ah, pero ¿y entonces ahora qué hago? Variable o fijo, lo tienen que pagar. Ese es el componente más alto que tienen. En el caso de una empresa distribuidora, es el consumo de combustible, pero en este caso es agua. Entonces, ¿cuál es el otro gasto en el que van a incurrir? En el gasto de la espuma que compran ustedes para lavar un vehículo. Si compran, por ejemplo, un tanque, un tanque de 10 galones, es preferible comprar a un tanque de 1 galón. ¿Por qué? Porque le va a salir mucho más barato. Asumamos que el tanque del lavado de la espuma les cuesta a ustedes 400 soles y eso les sirve de repente para todo el mes o para una cantidad determinada de vehículos. Asumamos que les dura para 30 días. Entonces ahí tienen ustedes que sumar 13 soles más. Estamos hablando de 63 más 13 más 13 más. O sea, 63 más 26, estamos hablando de 79 soles, 89 soles que tienen que ganar ustedes diariamente, 89 más medio sol, ya un sol, pónganle ahí, estamos hablando de 90 soles. 90 soles es lo que tienen ustedes que ganar diariamente para que el negocio sea fructífero. ¿Qué significa? Que tienen que lavarles a ustedes, que tienen que ingresar 5 carros mínimo, pero de esos 5 carros, ustedes van a cobrar 100 soles, prácticamente, pero los 100 soles se va a ir en lo que le van a pagar a la persona, que en este caso estamos hablando que le van a pagar prácticamente por destajo, al destajo, o le van a pagar sobre la base de una comisión, un 10% de comisión establecida. Entonces estamos hablando, por ejemplo, de que esos 100 soles, 10 soles no lo van a ver porque se va a ir para un trabajador. Se quedan con 90, les está faltando todavía 10 soles. Significa que tienen que lavar 20 carros, ¿no? Porque tenían, perdón, 5 carros son 100 soles. Tienen que lavar 10 carros para que tengan 200 soles. De los 200 soles, ahí estamos hablando de que se va 20 soles. 200 soles se va el 10%, 20, el 10% se va 20 soles. Se quedan con 180. Eso significa que ustedes están logrando de ingresos 180 contra los 90 que están pagando, les está quedando 90 soles. ¿Qué significa? Están maximizando, están ganando, en este caso, están ganando 90 soles diarios. Es decir, está encima de su punto de equilibrio. ¿Cómo se pone en equilibrio? Entonces les faltaba, por ejemplo, de los 90 soles, dijimos que lavando 5 carros, obtenían 100 soles, pero pagan 10, se quedan con 90. Les está faltando 10 soles para que se pongan en su punto de equilibrio. Eso significa que tendrían que lavar
otro carro más, otro carro más para tener en equilibrio el negocio. Es decir, otro carro de 20 soles o un carro de 15 soles, de 20 soles, donde pagan ustedes 2 soles, se quedan con 18. Les está quedando prácticamente un excedente de, en este caso, le está quedando un excedente de 8 soles. Es decir, su punto de equilibrio está en lavar 5 carros y medio, pero como no hay 5 carros y medio, son 6 carros. 6 carros es el punto de equilibrio que tienen que tener ustedes diariamente para que puedan cubrir su costo fijo y su costo variable. Entonces, con 6 carros, ustedes cubren los 100 soles y están ganando 8. ¿Se dan cuenta? Así es que tienen que ustedes empezar a trabajar, porque si trabajan de una manera diferente, van a tener complicaciones, no van a poder ustedes avanzar y cuando se den cuenta, el negocio va a sucumbir, porque no tiene ganancia. Un negocio se administra con ganancia. Si no tiene ganancia, el negocio cierra, quiebre el negocio. Van a tener que dejar el local, van a tener que las herramientas que compraron para su negocio van a tener que venderlas y de repente rematarlas porque ya van a tener que dejar ese negocio. Entonces, fíjense ustedes qué importante es tener herramientas administrativas como un costo fijo, un costo variable, un punto de equilibrio y en este caso, en Carros OK, por ejemplo, los 8 soles que le quedan, podrían ustedes diario sumarlo para que en 30 días, 8 por 3, 8 por 30 días, que le queda, tienen 240 soles. Esos 240 soles, por ejemplo, los pueden destinar a publicidad, a promoción de su negocio. Para ello, tiene que buscar un lugar especializado. Y en este caso, Carros OK es especializado. Nosotros invierten ustedes, se mandan a hacer su logo y luego ese logo nosotros lo podemos difundir en cada uno de nuestros programas y de esta forma ustedes van avanzando en el negocio. En la medida de que avancen en su negocio, en la medida de que crezcan, ya van a tener que luego de repente avanzar hacia ampliar el negocio. De repente ya necesitan un espacio mayor, ya de repente necesitan hablar con el propietario y decirle que de repente les alquile el otro espacio que tiene de repente de su casa o del terreno o del local que le alquilaron, que lo tiene vacío, para que ustedes implementen otra área más donde ustedes pueden hacer, por ejemplo, ahí el tema del trabajo de limpieza del carro en general, por decir, ya hacen un tratamiento especializado de sacar los asientos, ya hacen lavado integral del vehículo. Entonces ahí van a tener un ingreso opcional porque el lavado del vehículo como tal es prácticamente el gancho. Cobrar 20 soles no es caro, pero sin embargo ya cuando tienen que hacerle un lavado integral del vehículo, sacando las alfombras del piso, limpiando los techos, limpiando, sacando los asientos, retirándolo, haciéndole un lavado integral total a esos asientos, haciéndole un trabajo de también embellecimiento, como en el caso, por ejemplo, de ponerle cera. La cera ya tiene un costo, también van a incluirlo ustedes dentro del paquete de opciones que tienen para que el negocio les permita dar una mayor utilidad, porque en el momento que uno arma un negocio y se diferencia de otros negocios que no están entregando este tipo de servicios, ahí es donde radica básicamente el nivel de competencia que uno debe tener. Voy a regresar en el cuarto segmento para seguir hablando más de temas de emprendimientos y cómo es que pueden ustedes ingresar a foguearse prácticamente como una empresa mediana, porque un emprendimiento es inicial, luego pasan a una pequeña empresa, a una mediana empresa,
y luego ya entran de repente al ranking de una empresa grande, pero para eso poco a poco tienen que ir adquiriendo habilidades, tienen que ir adquiriendo más destreza, tienen que tener más conocimiento de su propio negocio para que habilitándolo, ustedes, habilitando más cosas, ustedes puedan tener más rentabilidad, que es lo que sustenta al negocio. Entonces regreso en el cuarto segmento para seguir hablando más de emprendimiento y cómo es que ustedes pueden avanzar en sus emprendimientos que son fundamentales para que se pongan plata en el bolsillo. ¿Tienes un vehículo o un inmueble para vender? Véndelo directamente a través de Carros OK, Autoridad Automotriz. Carros OK, el magazine automotriz, llega para hacerte ganar dinero fácil y rápido. Con tu dato vale, compra, vende, tasa, valoriza tu vehículo e inmueble. Rápido, fácil y 100% seguro. Para chicas de todas las edades, tenías que ser mujer. Porque sabemos de carros, te ayudamos a elegir la marca y el modelo correcto, que te ayude a perder menos por depreciación. Todo esto y más en Carros OK, el magazine automotriz, con la conducción de Mili Barba y Juan Tábara Valladares. Bien amigos, ya estoy de regreso en este cuarto y último segmento de Carros OK en la radio. He tocado el problema del desempleo, consecuencia de todo lo que está ocurriendo en el mercado automotriz global. Hay una crisis muy fuerte originada por el COVID-19, por la guerra Rusia-Ucrania, y esto está acelerando el desempleo y sobre todo por el traspase de vehículos autónomos hacia vehículos a combustión, hacia vehículos autónomos o eléctricos o híbridos. Entonces esto ha cambiado la forma de ver el mundo realmente. Y en Perú hay que ir hacia un nivel de emprendimiento porque ya no hay empleos. Perú está atravesando por una crisis muy fuerte en la parte socioeconómica política y esto no hay cuando termine. El próximo año, el 25, de repente las elecciones podrían adelantarse si es que la presidenta actual, el gobierno decide sacarla, o si ya queda determinado para el 2026, por lo tanto va a ser un panorama complicado el 25, acompañado de un 26 también medio difícil. Por lo tanto, los emprendimientos forman, digamos, el componente más interesante frente a un escenario que no sabemos qué es lo que va a ocurrir, pero también el emprendedor está sujeto a ciertos problemas de inseguridad. La delincuencia, el sicariato está afectándolos mucho y eso también genera otro gravísimo problema, además de la falta de capacidades que existe en una gran cantidad de emprendedores que deciden desarrollar un negocio, pero no tienen herramientas administrativas como para saber exactamente cómo es que pueden mantenerse en el mercado a flote si es que no manejan herramientas como el punto de equilibrio, los costos fijos o variables y cómo es que debe llegar a ese nivel, que es lo que he comentado, que es parte de lo que he hablado en el tercer segmento, sobre todo de cómo potenciarse. La otra forma que tienen los emprendedores que ver es cómo dan el salto cuantitativo para avanzar, para pasar de ese nivel de emprendimiento inicial hacia un nivel de hacer empresa ya en mejores condiciones. Entonces, aquí hay que ver qué hacer, cómo se pueden las personas apalancar para salir adelante y hacer que el negocio crezca. Decía que, por ejemplo, en el caso de un emprendedor que pone un negocio de lavado de carros, el negocio avanza y de repente tiene que alquilar otro espacio más
para que ingresen otros vehículos o de repente para dar otros servicios y para buscar diferenciarse, sobre todo porque la competencia es criminal en cualquier sector donde uno ingrese, la competencia siempre es muy fuerte, por lo tanto hay que manejar diferentes variables que en este caso estoy hablando de diferenciación, diferenciarse. ¿Qué significa diferenciarse? Significa tener o entregar productos de mejor calidad que el competidor, porque de repente tenemos un competidor que nos va a poner el precio, nos va a igualar el precio que tenemos, pero de repente baja el precio. Entonces aquí tenemos que crear otro tipo de productos que permita competir con esa competencia que se va a hacer cada vez más dura, más agreste, más difícil y va a implosionar a que de repente tengamos que dejar el negocio porque nos aburrimos, porque vemos que nos están quitando clientes, la gente va y de repente las personas que trabajan en el establecimiento, en nuestro local comercial de lavado de vehículos, de repente demora mucho y entonces eso hace que se vayan a otro lugar. Hay que buscar una forma que retengamos a los clientes. Una forma, por ejemplo, de retener a los clientes es empezar a dar un servicio mucho más personalizado, como es el hecho, por ejemplo, de repente para retener al cliente, darle una cartilla en la que por cada 5 lavados le regala uno, o por cada 10 lavados de repente le enceran el vehículo. Entonces, eso va a retener a la gente y los va a tener prácticamente cautivos. Ustedes tienen que empezar a diferenciarse. El negocio diferenciado hace que avancemos, que nos quedemos en el negocio y que no tengamos que dejarlo, porque ahí está el problema. La gente se ve abrumada por la competencia, luego decide que de repente ya no puede con el negocio y lo abandona. Y ahí nuevamente regresamos a buscar trabajo, pero decía en el primer segmento que la crisis que ha afectado a nivel global el COVID es una crisis que no termina y ha acelerado el desempleo de manera brutal prácticamente. Entonces, cuando salgan a buscar trabajo, se van a percatar que de repente no lo consiguen y van a optar tal vez por buscar otro emprendimiento en el que se tengan que quedar. Hay que ser creativos realmente con nuestro negocio. Empezar planificando bien los gastos, no excederse, trabajar de manera honesta con los clientes. Las personas, por ejemplo, tienen muchas cosas en sus carros. Búsquense ustedes de repente una bolsa con la que le puedan dar al usuario, a la persona que va a lavar su carro, bríndenle una bolsita. Esa bolsa le va a permitir guardar sus cosas para que la tenga de manera privada. Guárdela, señor, aquí todo esto es privado. O póngalo acá en un espacio que de repente le creamos para que ahí con una llave electrónica de repente o manualmente se le pone una clave, entonces guarda. Son esto que hemos visto de repente en algunos lugares, en algunos centros, en algunos supermercados, donde la gente va y guarda sus cosas, pero eso va a incurrir también en un costo adicional. De repente solamente le dan la bolsa y le dicen, señor, por medida de seguridad, guarde todas sus cosas personales en esta bolsita. Entonces, no incurre usted de repente en el gasto de tener que instalar un dispositivo en el que la gente tenga que guardar sus cosas ahí, porque eso es un gasto también. Y es una inversión de recuperación, digamos, de mediano plazo. Entonces, en este caso, para que no incurran en un gasto adicional, lo recomendable es que busquen, por ejemplo, una bolsita. Y entonces, les estoy dando otro tip. Adicional
a la tarjetita esa donde le van a anotar ustedes la cantidad de lavados que hacen en el carro. Estoy tocando en el caso de lavado del vehículo. Se puede aplicar también para diferentes tipos de negocio. Por ejemplo, en el caso del planchado y pintura, en el caso de la mecánica automotriz, en el caso del electricista. Se puede hacer una serie de innovaciones que uno, de acuerdo a su ingenio, lo puede ir creando para tener clientes cautivos y para que la gente regrese al negocio, porque de eso se trata, que regrese la persona al negocio. Un cliente ganado, un cliente leal, un cliente al que se lo atiende con mucho respeto, se lo atiende con mucha honestidad, es un cliente que puede permanecer para toda la vida. Entonces, tienen que enfocarse en ese esquema. Enfóquense en entregar productos de calidad y sobre todo a sus trabajadores o a sus colaboradores, infúndale elementos de valor, de honestidad, de respeto, para que de repente nadie agarre las cosas que son privadas, las cosas de las personas que usan, que van a su negocio y confían en ustedes. Recuerdo, por ejemplo, que más o menos en la década del 2000, en el 2000 exactamente, sí, en el 2000 fui a trabajar a una compañía automotriz, y recuerdo que cuando recibíamos un vehículo para la venta, nosotros le hacíamos una inspección. Entonces, al cliente le decíamos, tienes que dejar el vehículo para que le haga una inspección para saber qué cosas tiene tu carro, para poderle decir al comprador, para no estar desprevenidos en el momento que de repente este vehículo que nos está dejando, él lo lleve a su propio taller. Y en el taller de repente le van a inventar cosas que no tiene tu carro, y por lo tanto nosotros ya sabemos, ya tenemos, digamos, una información del vehículo, de las fallas o los problemas que tiene, o de repente los requerimientos a futuro que hay que hacer al vehículo. Entonces recuerdo que en uno de esos casos, una persona era fumadora. Cuando se fumaba todavía se permitía fumar. Bueno, ahora todavía hay mucha gente que fuma en sus carros, todo, pero en sitio público ya a veces no está permitido, ¿no? Entonces dejó, recuerdo, tenía dos cajetillas de cigarrillos, y en el taller se robaron esas dos cajetillas de cigarrillos. Cuando vino la persona a recoger su carro después de 2 o 3 días que terminó la inspección, lo primero que pidió fue sus cigarros. Y me dijo, Juan, no está mi cigarro. No, hombre, no te preocupes, lo que pasa es que los he mandado a guardar para evitar que por ahí hubiera algún problema. Y yo tuve que mentirle al cliente, se los habían robado. Entonces llamé al jefe de taller y le dije, oye, se han robado los cigarros, toma, acá hay este dinero, cómprale un par de cajetillas y hay que devolverle. Entonces, le devolvimos, le entregamos las cajetillas. Yo la verdad no le informé esto al dueño del negocio. Hablé sí con el mecánico y le dije, mira, esto no puede volver a ocurrir. No te preocupes, yo te regalo eso, pero esto no puede volver a ocurrir. Yo te regalo el monto del dinero, pero no puede volver a ocurrir. El mecánico se volvió mi mejor aliado, mi mejor amigo. Jamás me negó un favor cuando yo tuve que necesitar de él. Cuando tuve que necesitar de él, de repente un servicio rápido que teníamos que hacer para determinar si un vehículo estaba en buenas o malas condiciones, inmediatamente me atendía. Entonces, creen ustedes en su negocio un esquema de valor. Generen, inyecten filosofía de valor, honestidad. Eso es lo más importante que debe existir en un negocio. La honestidad, la decencia. Quédense con gente decente. De repente van a tener que pedirle a algunos colaboradores suyos que dejen de colaborar con ustedes, de que dejen de trabajar con ustedes, si ven ustedes comportamientos indecentes, comportamientos
que van a afectar la imagen de su negocio y sobre todo la honorabilidad de ustedes. Entonces, de repente van a tener que prescindir de sus servicios y van a tener que buscar gente que sea honorable, confiable, decente. En realidad, ahí está el más grave problema para cualquier negocio. El emprendedor tiene que saber quiénes son sus colaboradores. Ellos son la base fundamental de cualquier negocio, los colaboradores. Yo no llamo los trabajadores los empleados, ¿no? Yo no llamo mi empleado, mi trabajador, sino son nuestros colaboradores. Gente que nosotros necesitamos tenerlos, gente que necesitamos confiar en ellos para que hagan avanzar el negocio. En la medida que tengamos colaboradores que se sumergen en el negocio, que piensan en el negocio como si fueran los dueños, el negocio va a crecer, va a avanzar. En la próxima semana voy a seguir hablando más de emprendimientos y vamos a ver si hay la posibilidad de entrevistar a algún especialista contable para que explique qué mecanismos contables son fáciles de hacer que ustedes se formalicen, que no permanezcan en ese lado de la informalidad, porque permaneciendo en ese lado de la informalidad no van a crecer, se van a quedar ahí relegados, se van a quedar ahí achatados, se van a quedar ocultos, porque la informalidad prácticamente genera un efecto de separación, no hace que las personas accedan a un sistema financiero, no permite que avancen como empresas, no permite que crezcan y obviamente al no crecer sus dividendos también caen. Ahí está Carros OK, nuestro sitio Carros OK. Aquí está, fíjense, Carros OK. Entren ustedes ahí a Carros OK, revisen las noticias. Todos los días tenemos información del sector automotriz sobre lo que va a pasar, sobre lo que está pasando. Revisen ustedes y ahí con esa información ustedes van a estar al tanto de lo que ocurre en el sector automotriz global. Y si quieren comprar, vender, tasar, valorizar sus vehículos e inmuebles, en Carros OK tenemos la tienda. Entren ahí, visiten nuestra tienda y por ahí creen su propio espacio para que puedan vender sus vehículos, sus accesorios, sus motos, sus naves, sus embarcaciones, sus inmuebles y todo lo que tengan relacionado con el sector automotriz que les interese vender. La próxima semana regreso con ustedes.